Nombre de Jesús, amén. Vamos a Génesis. Ustedes saben que a mí me gusta mucho tocar el punto de Génesis, es conocer el principio. Y la Biblia dice que todas las cosas con Jesús vienen a ser como eran al principio. ¿Sí? Un líder, un liderazgo, es parte esencial de la humanidad, de la creación misma. ¿Por qué? Porque se requiere un liderazgo, a alguien que lidere, que vaya adelante, a alguien que diga hacia dónde va el rumbo, alguien que dé órdenes en todo. Cuando en un lugar falta un líder, un liderazgo, alguien tiene que tomar ese lugar. Sí. Ahora, vamos a aprender cómo el liderazgo primario que Dios había estado se deterioró por X o Y. Vamos a aprender el día de hoy. Y que muchas veces nosotros habíamos llevado el liderazgo conforme a eso mismo. Sí. Vamos a aprender lo que no es un buen liderazgo, pero yo quiero que sepas, un líder, sea bueno o sea malo, sigue siendo un líder. Eso que ni qué. ¿Sí? En la historia ha habido buenos líderes, como también ha habido malos líderes, pero se requiere liderazgo. Génesis capítulo 1, verso 26 dice así la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice la Escritura que Dios tomó de modelo a sí mismo. No sé cómo lo oigan allá arriba, pero como que se me estaba viciando. Dice la palabra de Dios que Él se tomó a sí mismo de modelo para crear al hombre. Lo concibió desde su interior como sí mismo. La Escritura dice que con amor eterno nos ha amado y Él te concibió a ti desde el interior de Él. Cuando creó y luego formó al hombre, lo creó en esa misma imagen y semejanza. La palabra imagen es como sombra, que significa como un reflejo de algo. Y la palabra semejanza es la apariencia. Quiere decir que el hombre tenía tanto el atributo como el reflejo de Dios, pero también traía la apariencia. Válgame, imagen va más intrínseco dentro de él, ¿sí? en un desarrollo en habilidad, características, todo. Y semejanza va más a la apariencia. Dios tiene manos, Dios tiene dedos, Dios tiene oídos, ¿sí? No es una bola de luz. Está rodeado de luz porque eso emana Dios. Dios emana luz, ¿sí? Tampoco es un viejito arrugado. No es un viejito. La palabra dice que el creyente se rejuvenece, entonces él está joven. Que en la Biblia vimos un anciano de años, no significa que sea viejo. La palabra anciano es un líder y significa que es eterno, no que estaba viejito. Porque a veces tenemos esas pinturas, ¿no? De que Dios está viejito y que la gente cada vez se está pareciendo más a Dios haciéndose ruco. No es cierto. Dios se rejuvenece constantemente. Ahora, aquí Dios formó al hombre con sus propias características para un propósito. Dice la Escritura, y señoreé, subrayen esa palabra, señorío, gobernar, ¿sí? Para que sea un señor. La palabra señor en hebreo es como tirano, como aquel que manda. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para mandar. Ahora, lo creó para que fuera líder. Para que fuera líder. Desde su formación, desde su creación, lo creó para que fuera un líder. Dice, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre
a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Y aquí va lo padre para las mujeres. Lo creó tanto varón como mujer. La mujer fue diseñada para ser líder, no para ir atrás del hombre. Dice la Escritura que la mujer fue diseñada también para liderar. Ahora, vamos a un punto importante. Dice en el versículo 28, les transmitió la bendición y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra y sojuzgarla. Fíjate lo que le dio 4 elementos para que él se ocupara en su liderazgo. En su liderazgo, dice la Escritura que él tenía que, primero, fructificar. Un líder llama a hacer frutos. Multiplicar. Llenar y sojuzgar. 4 elementos de un liderazgo que tienen que ir directamente a cada área de tu vida. Te lo voy a poner. Un líder en una familia tiene que, para su liderazgo, tiene que llevar estos 4 elementos al cumplimiento. Para que lo entiendas de esta manera, este es el trabajo del líder. Fructificar. ¿Qué más? Multiplicar. ¿Qué más? Llenar la tierra. ¿Y qué más? Sojuzgarla. Ahora, ahorita no te voy a hablar de ese elemento. Ahorita vamos a ver cómo esta imagen se deterioró. Pero para que todo esto se lleve a cabo, el líder, Dios le entregó el poder, llamado bendición. Y se la transmitió a través de una semilla. El poder de la semilla es lo que un líder puede hacer. Un líder empieza desde un político, ¿no? Empieza a sembrar semilla, visitando casas, etcétera, etcétera, hablando con la gente, atrayendo a la gente, está trabajando, ¿sí? Pues el líder en el reino, desde un principio Dios lo creó para esto, pero sobre todo le dio la herramienta, o más bien le dio la habilidad, le dio el poder, que es la bendición, y le dio lo que él tenía que llevar a cabo para fructificar, multiplicar. Simplemente, para que se dé un fruto, ¿qué se requiere? Pues una semilla. Y después del fruto, agarras el fruto y cuando lo abres, ¿qué encuentras ahí? Más semilla y se multiplica. Y después de multiplicar, ¿qué haces? Pues llenas y llenas y llenas. Y después de llenar, ¿qué empiezas? Eres poderoso y empiezas a juzgar todo aquello que llevas a cabo. Un liderazgo. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Primero, capítulo 2, versículo 15. Quiero que entiendas que un líder fue diseñado para ejecutar autoridad, para ejercer autoridad. No quiero que lo confundas, ¿sí? Un líder tiene autoridad. No es lo mismo liderazgo, autoridad. Porque hay líderes que no tienen autoridad, ¿sí? Y Dios le entregó la autoridad al hombre. Dice la Escritura 2:15, tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Lo labrara y qué más. Él tenía autoridad sobre todas las cosas, era un señor. Y esto tenía que hacer, labrar y guardar. ¿Qué significa la palabra labrar? Hacerla producir. En hebreo significa esclavizar, usar la tierra para hacerla producir. Y lo otro es guardar. Ahora, yo quiero que te ubiques en esto. Dios puso al hombre a hacer esto, no en la tierra, sino en un lugar en específico. Vuelvan a leer en el versículo 15. Dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? Huerto. ¿Para qué? Labrar, ahí es donde se lleva a cabo el liderazgo correcto. Eso lo vamos a ver en los siguientes días, ¿sí? Pero el liderazgo correcto es en el Edén, en el huerto. Lo que tienes que hacer es expandir el huerto, no salirte del huerto a liderar, sino expandir el huerto. Ahora, el hombre en su liderazgo, él estableció, Dios le entregó el dominio de todo,
Pues ustedes, si ven en el capítulo 2, Él le puso nombre a cada animal. Él les llamaba por su nombre. Él puso nombre, estaba ejerciendo su liderazgo. ¿Quién le enseñó a ejercer ese liderazgo? Dios mismo. Dios le estuvo enseñando a Adán cómo hacerlo. Simplemente Adán vio, por ejemplo, cómo Dios formaba los animales, pero él vio consigo mismo qué hizo Dios. Dice que cuando Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y lo llamó Adán. Eso mismo fue lo que hizo Adán con cada animal. Se los presentaba a Dios y él empezaba. El término soplar no es que avientes el aliento, no es el alcoholímetro. Significa que hablaba el nombre. No soplaba así, sino cuando Dios dijo, sé Adán. Soltó espíritu. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, eso hizo con cada animal. Ahora, capítulo 3, verso 7, después de que el hombre cometió transgresión del pacto, ¿sí? Dice en el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y qué sucedió? Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, quiero que comprendamos algo. Primeramente, el hombre perdió su capacidad de liderazgo. ¿Por qué? Porque perdió la imagen que lo hacía ser líder. ¿Cuál era esa imagen? ¿Cuál es el líder supremo de la creación? Es Dios. Y Él transmitió su imagen para que el hombre señoreara. El hombre sin la imagen de Dios no puede señorear. Dice, pero hay muchos líderes, pero ninguno de esos liderazgos va de acuerdo al propósito de Dios. El liderazgo perdió su propósito con la transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque el liderazgo lo usó para verse a sí mismo. Y eso es lo que pasa con muchos líderes cuando entienden que el liderazgo, más bien no entienden que el liderazgo fue dado para ejercer bendición hacia la gente y se enfocan a su propio proyecto. El día de mañana vamos a hablar de proyectos. Un líder sigue proyectos, tiene visiones, tiene una visión que seguir, sino para que lidereas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? El hombre perdió su liderazgo porque tuvo un enfoque negativo. Dejó de ver el propósito para cuál era su liderazgo y usó su liderazgo para sí mismo. La escritura es muy clara. Vayan a Filipenses, capítulo 2, verso 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. La gente busca lo suyo propio, ve por sí misma, ve por su trabajo, ¿sí? Véanlo en una piñata, cuando se rompe la piñata, ¿qué hacen? Todos se avientan a agarrar. Y si alguien agarró algo que tenga, se lo están arrebatando porque todos ven por lo suyo, ¿qué? Por lo suyo propio. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? El hombre perdió la habilidad de generar el liderazgo conforme al propósito de Dios porque perdió la imagen. Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Esta no es la imagen de un líder. Fíjate el líder que estaba haciendo. Se estaba escondiendo. Tenía miedo. Se ocultaba. ¿Por qué? Porque vio que ya estaba desnudo, estaba descubierto, ya no tenía la imagen de la gloria de Dios. Su ejercicio de liderazgo
ya estaba muy limitado. Se puso a vestirse él mismo y nomás no sirvió. Las hojitas no sirven para vestirse. Él estaba cubierto de la gloria y lo perdió. ¿Qué imagen adquirió? Adquirió la imagen de un liderazgo de fracaso. Y para entender cuál fue la imagen que adquirió, tenemos que entender a Satanás. Vamos a escudriñar un poquito acerca de Satanás y de su liderazgo. Él tenía un liderazgo. Primero vamos, por favor, a Ezequiel, capítulo 28. Recuerden que yo siempre el primer día hablo como una introducción de todas las cosas. Si tú captas el día de hoy cosas, toda la campaña va a ser de mucha bendición para ti. ¿Sí? Espero que no hayas agarrado el miércoles como, ay, hoy es día de ir a la congre, sino de todos los días. Dios no es nada más Dios del domingo, Dios del miércoles. Dios es Dios de todos los días. Amén. Capítulo 28 dice, hablando de Luzbel antes de caer, dice en Edén, 28:13, en el huerto de Dios estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ¿sí? Iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Muchos confunden acerca del Edén. Dice, entonces Satanás fue creado en el Edén. No, en el Edén que estaba en la tierra no, sino en el Edén que estaba en el cielo. El Edén que estaba en la tierra era una copia de lo que estaba en el cielo. ¿De dónde trajo los árboles para plantarlos Dios en el huerto? Pues del cielo mismo. Entonces está hablando de allá arriba. ¿Sí? Ahora, dice, verso 14, tú querubín grande protector. Subraya esto. La escritura dice, eres un líder. Y el término protector, se te encomendó el resguardo de misterios. Satanás era un líder y tenía misterios o secretos que Dios le encomendó guardar. Unos de ellos eran acerca de su ministerio. ¿Sí? ¿Cuál era el ministerio de Satanás? Allá en el cielo. Él era el secretario general de la alabanza. Los querubines son secretarios de Estado. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego que te paseabas y perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él fue creado para un propósito. Su liderazgo tenía un propósito. Todos los liderazgos, entiendan una cosa, los ángeles ejercían un liderazgo de obediencia. Así debe de ser todos los liderazgos, pero ellos de obediencia. Su naturaleza no fue diseñada para señorear. Los ángeles no son capaces de señorear. Su liderazgo es, querubín grande, protector, proteger misterios como secretarios para los verdaderos reyes. Quiero que te ubiques en esto. Esto es para que entiendas que los ángeles no fueron diseñados para gobernar. Satanás entró en un campo que no le correspondía. Te lo voy a poner de esta manera. Los querubines se encargaban de administrar los secretos para ti y para mí. Son servidores tuyos y míos. Vamos a corroborar esto en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14. Dice así, ¿no son todos
espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Él estaba sirviéndote a ti aún antes de ser creado. Esa era su trabajo, servirte a ti, resguardar, nada más, resguardar secretos. ¿Sí lo comprendes? Ese es el liderazgo, por así decir, angelical. Su liderazgo está supeditado a ti. Ellos nada más están para obedecerlo a las órdenes de la palabra misma. Salmo 103, por favor. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que entiendas que los ángeles no debes de permitir que ellos gobiernen. Y no hablo de los ángeles de luz, buenos, sino de los ángeles perversos. Su liderazgo lleva al fracaso. Ese fue el liderazgo o la imagen más bien que adquirió Adán con el pecado. La imagen de un fracasado. Y lo vamos a ver aquí. Dice la Escritura, Salmo 103, primero, verso 19, dice, Yahweh estableció en los cielos su trono. Él es el que manda. Y su reino domina, ¿qué? Sobre todos. Ojo, y yo estoy sentado juntamente con Cristo ahí. Ahí está tu lugar, tu dominio. Estás reinando juntamente con Él. Ahora, bendecida Yahweh, ustedes sus ángeles, que son poderosos en fortaleza, pero ¿qué hacen? Ejecutan órdenes. Los ángeles, incluyendo los querubines, los serafines, los arcángeles, están para ejecutar órdenes. No para que les andes pidiendo. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Los ángeles son para ejecutar órdenes. Ellos se mueven a través de las órdenes, ¿sí? De los reyes. Dice la Escritura, poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cuántos dicen amén? Bendigan a Yahweh todos sus ejércitos, son ministros suyos que hacéis ¿qué? No está hablando de ti, está hablando de ellos, son ministros, servidores tuyos que llevan a cabo tu voluntad en la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Esa era la responsabilidad que Dios le entregó a este ser, a Satanás. Dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti. En él se presentó la maldad. Y ahorita vamos a ver en qué significa esa maldad. Primero vamos a leer Jueces y vamos a ver que no fue el único que cayó. Él fue el primero, pero él transmitió. Eso es lo que hace un mal líder. Transmite mala semilla. Miren, ahí les va. Un líder o te lleva al éxito, o un líder te lleva, o un mal líder te lleva al fracaso. Piensen por quién votan. Piensen. Cuando un liderazgo se basa en el engaño, por así decirlo, tengan cuidado. Ahora que se acercan las elecciones, entiendan a quién ustedes les van a transmitir la autoridad. No se dejen llevar. De verdad pregúntenle a Dios por quién votar. De verdad pregúntenle. Si la iglesia se pusiera a orar y orara y le dijera, Señor, dirige nuestro voto, bendito Dios, esta nación sería otra. Ahí se las dejo. Judas 6, por favor, discúlpeme. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice los ángeles que no guardaron. ¿Qué significa eso? No se conformaron en la posición que les puso, sino que hicieron otra cosa. No guardaron su dignidad. La dignidad la puso Dios. Pues ellos siguieron el lugar de Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Su liderazgo dejó de usarlo para el propósito de Dios y lo empezó a usar para sí mismo. Regresemos a Ezequiel capítulo 28. ¿Qué pasa en un equipo de fútbol cuando un jugador juega nada más para sí? Y agarra la pelota y él quiere llevarse a todos y uno está solo para meter gol y no se la pasa porque quiere meter gol. ¿Cómo se les dice a esos? Aborazado, egoísta, ¿sí? Envidioso, ¿qué? Vanidoso, protagonista, ¿sí? No, ya empiezan, ya parece estadio. Lero. Capítulo 28, fíjate lo que dice. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En él se estaba produciendo la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí te va. La palabra contratación significa hacer negocio. ¿Qué es un negocio? A veces toda la gente que se va a negocio piensa que es nada más dinero. No. La palabra negocio en hebreo significa una operación del reino. Es una operación. ¿Sí? Entonces, Dios le mandaba hacer cosas a este ser. Y esos serán los negocios, hacía operaciones. ¿Sí? Que limpiar la cabina. Ese es un negocio, es una operación del reino. Ahora, todo negocio trae producto. ¿Sí o no? Un negocio que le pierdes, ¿qué? Pues no es negocio. ¿Limpiar la cabina trae producto? Claro, trae una bendición de que los aparatos y todo se conservan limpios. Todo negocio trae un provecho. ¿Estamos bien? Ahora, te lo voy a decir de esta manera. 16, a causa de la multitud de tus negocios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Oh, él empezó, era bueno haciendo los negocios, pero ¿dónde fue donde pecó? Sigan leyendo. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? Tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, ¿qué hiciste? Profanaste, violaste, violentaste, transgrediste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Cuál fue su pecado? Que era tan bueno que dijo, oh, yo las puedo a solas. Hoy estoy haciendo este negocio, pero pues en vez de beneficiar al reino, ¿qué te parece si yo pongo mi propia empresa? No estaría mal porque Dios no está enojado con que haya muchas empresas, pero es en base al propósito. Satanás perdió el enfoque. En vez de pensar en el bien del reino, empezó a pensar en su propio bien. A causa de tu propia hermosura, o sea, de lo habilidoso que eras, empezaste a enfocarte en ti mismo. Entonces, ¿él qué quiso hacer? Isaías capítulo 14, versículo 13. Desde el 12 dice, o desde el 11. Vamos a leer desde el 11. Descendió al Seol tu soberbia.
ojo, este es un principio de un mal de liderazgo, ser soberbio. Es un principio satánico, ser soberbio. La mayoría de líderes que se han surgido en el mundo, quiero que entiendas, hay liderazgos generados por Dios y hay liderazgos generados por Satanás. Son dos reinos y los dos reinos tienen sus propias formas de generar liderazgos. Hay un liderazgo satánico, se le llama espíritu de anticristo, ¿sí? Vemos el liderazgo que se va a dar con el falso profeta o la bestia que va a salir del mar, ¿sí? Que dice en Apocalipsis. Hay malos liderazgos. Hitler era un líder y como líder era buenísimo, pero era un mal líder en el sentido de su enfoque. ¿Para qué lo quería? Para sí mismo. Y era soberbio. Y esa soberbia lo llevó al fracaso. Lo mismo podemos hablar de Napoleón, podemos hablar de muchos liderazgos que fueron emergidos, pero que perdieron su enfoque al poner sus ojos en sí mismo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. El día de mañana que hablemos acerca del liderazgo correcto, de para qué es el liderazgo, qué es lo que hace el caminar en el liderazgo del amor, eso es importante, ¿sí? Ahora, dice 14:11, descendió al Seol tu soberbia y al sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Quiero explicar esto, aunque no es del tema, pero me encanta hablar de un poquito de escatología. ¿Sabes lo que se está refiriendo en hebreo? En hebreo se está refiriendo a un símbolo que es una señal del cielo, que es la luna en cuarto menguante con una estrella al lado. A los que les gusta un poquito de historia, ¿qué símbolo se está refiriendo? Los musulmanes. Esa que ven ustedes como cuarto y una estrella, en el oriente se ve mucho. Así lo empezaron a identificar. Por eso el Islam es un principio satánico. Es la única religión que dice en sus propias reglas matar a los cristianos y a los judíos. Se los estoy diciendo, Sigamos. La palabra de Dios dice que este ser en su soberbia traspasó, profanó el santuario. ¿Qué significa profanar? Ahí te va. Tu papá tiene una habitación que no quiere que nadie entre. O una silla que no quiere que nadie se siente. ¿Y qué pasa si tú pasas por ese lugar y te sientas en la silla? ¿A qué se llama eso? Profanar. Este ser profanó el santuario. ¿Qué quiso decir? Traspasó los límites que le fueron puestos. En el versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, aguas con ese liderazgo, donde tu corazón se cierra a la palabra de Dios, donde tú dejas de escuchar la palabra de Dios y te pones a escuchar otras cosas, ¿sí? Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía? Subiré al cielo. ¿Por qué dice subiré? Porque a él le correspondía estar abajo de ti. Él deseaba el lugar que te correspondía a ti. Subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué? Mi trono. Oh, yo quiero el lugar de Israel Rubalcaba. ¿Por qué crees que te odia tanto? Porque tú estás en la posición que él anhelaba estar. Subiré al cielo, me sentaré, etcétera, etcétera. Pero quiero que comprendas, él no tenía esa capacidad. No tenía esa capacidad, no fue diseñado para gobernar. Solamente aquel que tenía la imagen de Dios. Es por eso que cuando Dios creó la tierra, puso al hombre
para que administrara, liderara la tierra en el mismo propósito del cielo, porque nunca ha cambiado el propósito de Dios. Dios quería que en la tierra fuera un reflejo de lo que ocurría en el cielo. Y Jesús lo dijo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace ¿dónde? En el cielo. Quiere decir, yo quiero que en la tierra se haga lo mismito. Ese es el propósito eterno. El propósito eterno de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quería hacer? Entrenar al hombre para que ejerciera un liderazgo, un dominio de acuerdo a él. Por eso lo empezó a capacitar. Pero el hombre cometió el mismo error. Hizo lo mismo que Satanás. Puso los ojos en su propio proyecto. Vean la tentación. Capítulo 3 de Génesis. ¿Qué pasa con esos liderazgos que en vez de estar pensando en el proyecto de Dios, están pensando en su propio proyecto? Yo he visto esa clase de líderes donde dice: yo puedo predicar mejor que el pastor. ¿Y quién te dice que el pastor es el mejor predicador? No es una competencia el ministerio. Debemos de comprender que nadie aquí está por su propia cuenta. A él le plació usar diferentes bocas. Yo a veces escucho donde va: ay, hermano, usted es de mis predicadores favoritos, pero también me gusta este y este. Y, bueno, espérame, pues si no somos chocolates en un buffet. ¿Por qué no te enfocas en el líder correcto que se llama Jesucristo? Él está hablando a través de la boca. Unas son más trompudas que otras, es la diferencia, pero Él es el que está hablando. Ese es el problema. ¿Qué hizo Satanás? Usó su liderazgo y empezó a hacer negocios para sí mismo. Empezó a decir: sígueme y yo te voy a poner en un lugar alto. Yo voy a subir a lo alto, me sentaré en el trono y los que me sigan tienen su hueso. Los políticos no operan de esa manera. ¿Qué trae contra los políticos? Nada. Ellos están operando de esa manera. ¿Sí? Cada quien ve por lo suyo y con tal de retener el hueso, no le dices nada que está mal el líder. Pierdes el hueso. Ahora, sigo leyendo. A ver, estoy leyendo capítulo 3, ¿verdad? De Génesis. Fíjate lo que dice la mujer, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ojo, estas palabras se las dijo a Adán. Acuérdate lo que dijo Dios: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. O sea, estas palabras que estás leyendo ahorita son las mismas palabras que escuchó Adán. Ay, esa mujer lo engañó con sus artilugios. No es cierto. La que fue engañada fue ella. Ella solamente repitió las palabras que Satanás le estaba diciendo. El hombre decidió, conociendo, comer. Dice: y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. ¿Y qué era qué? Agradable a los ojos. ¿Y árbol qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Ojo, no lo que deseaba Satanás, no era codicia. 3 niveles de engaño y de tentación. Satanás, a diferencia de Dios, él inicia trabajando en tu carne, te convence en tu alma y al final tu corazón. Fíjate lo que dice: que era bueno para comer, carne, agradable a los ojos
alma. Y al final la codició. Y esto mismo se lo dio a Adán. ¿Qué es lo que quería hacer Adán? Él traspasó el pacto, dijo, él hizo esto. No necesito a Dios, yo puedo solo. Eso se llama satanismo. Porque un verdadero liderazgo es aquel que depende completamente de Dios. Dios no quiere héroes. Dios no quiere mártires. No, Dios, vas a ver lo que voy a hacer por ti. No. Él eso no quiere. Él habla de la unidad. Jesús, el líder más grande de toda la historia y de todos los tiempos, Él dijo, yo no hago nada sino lo que veo hacer a mi Padre. No hablo nada sino lo que oigo decir a mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Yo no puedo hacer nada si mi Padre no lo hace por mí. Ese es un verdadero liderazgo. Ahora, ¿pero qué pasó con la imagen? La imagen de cenizas o de fracaso que tenía Satanás la adquirió el hombre. Es por eso que se avergonzó. ¿Qué le dijo Dios? Vas a morir, polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué le había dicho Dios a Satanás? Ceniza. Haré cenizas. Es polvo. ¿De dónde te vas a alimentar, Satanás? Del polvo. Vas a ser un arrastrado. Y esa es la imagen del hombre sin Cristo. Un arrastrado. Capítulo 3, verso 14. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, porque sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días ¿de qué? De tu vida. Esa es la naturaleza humana sin Cristo, una naturaleza de fracaso, su liderazgo. Pero yo conozco muchos líderes que no aceptan a Cristo y son muy buenos. Eso es temporal, porque el liderazgo no es temporal de parte de Dios, el liderazgo es eterno. La Escritura dice que tú vas a liderear aquí y en la otra vida. Entonces Él quiere que tú aprendas a ser un líder de acuerdo a Él desde aquí y que ejerzas el dominio y tu liderazgo conforme al propósito eterno. Si nos ubicamos. Ahora, el hombre perdió esta imagen, adquirió una imagen y la Escritura dice es la imagen del terrenal. Esa es una imagen de fracaso. Un liderazgo que pueda aflorar, así dice la Escritura. Vamos a ver acerca de, vamos a Pedro, primera de Pedro. Capítulo 1, verso 24. Miren, hay una cosa, un liderazgo trasciende. El liderazgo de Jesús ha trascendido, sigue vigente. Es más, nosotros hacemos las mismas cosas que Él hizo. Es un liderazgo que persevera, que es constante. ¿Lo estás comprendiendo eso? ¿Sí? No se ha detenido el liderazgo de Jesús. Así debe de ser el liderazgo. Yo conozco varios ministros que aunque ya duermen en el Señor, su liderazgo sigue vigente, porque el llamamiento es eterno. ¿Estamos? En cambio, en los liderazgos de la tierra, ¿se muere? Durará un poquito, pero tiende al olvido. Sí. En cambio, el liderazgo que proviene de Dios, ese es eterno.
Y miren, ahí les va una cosa. Hay dos clases de liderazgo, el que viene de Dios y el que viene de la tierra. Son dos reinos, luz y tinieblas. El problema es de que muchos líderes de luz están utilizando herramientas de las tinieblas para ejercer liderazgo. Y eso es lo que hace que tropiecen o vengan al fracaso o que verdaderamente no estén prosperando. Sí. No digo que no se equivoquen. No digo que no se equivoquen. Porque todos nos podemos equivocar hasta que lleguemos a la medida de la estatura del líder perfecto, que es Jesucristo. Pero cuando tú utilizas cosas para ejercer un liderazgo que vienen de las tinieblas o que vienen de la tierra, como vamos a hablar, por ejemplo, del temor, hay gente que usa el liderazgo de temor. Miren que si ustedes no se sujetan, así les va a ir. Espérate. Yo sé qué pasa a una persona que no se sujeta, se va a caer. ¿Qué significa sujetarse? Agarrarse. Y si no te agarras, te caes. Sí, pero yo no voy a usar el miedo porque no es un principio divino, el miedo es un principio satánico. Sí, el imperio de las tinieblas se gobernaba a través del miedo. Ahora, fíjate lo que habla del liderazgo de la tierra, 1:24, porque toda carne o todo líder es como ¿qué? Hierba. Y toda la gloria del hombre o su liderazgo como flor ¿qué? De la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ah, pero ahí viene el otro liderazgo. Mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido ¿qué? Entonces el liderazgo que viene de la palabra permanece para siempre. ¿Vamos bien? Ahora, pero sigo hablando de imagen. Una vez vi una película donde unos hombres muy ricos y que operaban en la bolsa se echaron un volado para ver si un mendigo, dije mendigo, no mendigo, podía ser un líder. Y uno dijo sí, y el otro dijo no. Entonces echaron una apuesta y lo prepararon, y este era un negrito y empezó y le daban dinero y empezó a hacer pachangas, perder, pero llegó un momento en que dijo, a ver, como que estoy desperdiciando esto, voy a ver. Y se dio cuenta de que todo era como una especie de juego y dijo, bueno, pues lo voy a utilizar para cambiar. Ahora, ¿cuánta gente en su apariencia o en su concepción personal no se cree un líder? Y piensa ser más bien un seguidor. Pero en el cuerpo de Cristo todos fueron diseñados para ser líderes. Aún la persona que va a recibir a Cristo Jesús ahorita tiene un llamamiento a un liderazgo. Todos. Por eso aquí, por ejemplo, a las mujeres se les enseña a tomar liderazgo también. No de que, lo que tú quieras, mi vida. Mire, mujer, vamos a hacer esto y esto y esto. Usted se mete al Oxxo y roba la leche y yo le espero acá afuera. Lo que usted quiera, mi rey. Pues no. ¿Sí? Se les enseña a ser líderes. Todos fuimos diseñados. Te pongo en esto. Desde tu concepción, ya fuiste el mejor. Dice la Escritura que los ojos de Dios vieron el embrión tuyo. Tú fuiste diseñado para triunfar. La Escritura describe, y eso lo voy a hablar en estos días, yo te he puesto por cabeza y jamás por cola.
Tú fuiste diseñado para influir. Un líder influye, ya sea para bien o para mal, pero tu influencia es para luz, para éxito. ¿Lo comprendes? Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Primera de Corintios, por favor. Capítulo 15, por favor. Verso 45. Quiero que entiendas, Adán, ¿qué imagen adquirió? ¿La imagen de quién? Satanás, un líder fracasado. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo que es un líder fracasado? Vean el mundo. El mundo está vuelto loco. La Escritura dice que nosotros seguimos la corriente de este mundo en base al príncipe de la potestad del aire. Satanás le entregó el dominio de todo el primer y segundo cielo a Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Puso su, ¿cómo se llama? Su gabinete de gobierno. Hizo un desgarriate. Es un desgarriate. Se han muerto especies. Hay especies extintas. Eso fue culpa del hombre. El hombre vivía bajo la influencia del maligno. Dios creó al hombre para que administrara y para que ninguna especie sucumbiera o se perdiera. Chéquenlo. Es culpa del hombre. El hombre bajo la influencia. A ver, vayan a Primera de Juan para que vean esto. Pónganle ahí un dedo. Si lo tienen portátil, pónganselo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Entonces en el mundo sigue ejerciendo su influencia ese liderazgo fracasado. No aprovechó nada. El mundo es contrario en su forma de ser, es contrario a Dios. Dice que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo porque te haces enemistad opuesto al plan y proyecto de Dios. Hay dos liderazgos, el del mundo, que es el mismo de las tinieblas, y el liderazgo de Dios. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice en el capítulo 45 de 1 Corintios, 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. Ahora, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, ¿qué? Lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, por lo tanto, ¿qué es? Terrenal, y es fracaso, polvo. Polvo eres, y al polvo, ¿qué? En ese liderazgo no puedes tener éxito. A lo mejor la forma que te enseñaron tus papás brilló por un cierto momento. No, a mí mi papá me enseñó que me lo tenía que tragar todo. Y no me dejaba levantar hasta que me lo comiera, etcétera, etcétera, hasta que vomitara. Sí, pero por eso pesas 300 kilos, mi chavo. A lo mejor sirvió de una forma, pero puede ser que los liderazgos que tú piensas que estaban bien, a lo mejor no iban basados en el principio del reino. ¿Sí nos ubicamos? Dice la Escritura, 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, ¿qué es quién? ¿Es de dónde? Ahora, Colosenses capítulo 1, por favor, versículo 14, rapidito. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, verso 15. Por favor, 15. Él es ¿qué? ¿La imagen de quién? Quiere decir que Jesús fue el que trajo el liderazgo del cielo. El liderazgo
basado en la imagen correcta. ¿Qué hacen los políticos para llamar la atención? Una foto, ¿no? Propaganda. ¿Una qué? Una imagen. México tiene rumbo. Yo lo he escuchado, es un eslogan, ¿no? Pero ¿qué generan? Una imagen. ¿Sí? Hay muchos, ay, mira, sí, se ve bien, se ve guapo, etcétera. O se ve viejito, etcétera. No sé, se ve así como ternurita. Es una imagen, ¿no? Pues la Escritura dice que Jesús es la imagen visible de lo invisible. Y esta es una imagen firme y fuerte. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? Quiero agregar algo. Adán fue creado a la imagen y semejanza, pero él perdió la imagen, se quedó solamente con la semejanza. Pues ahora con Cristo, Cristo vuelve a traer la imagen, pero a diferencia de Adán, Adán tenía la imagen que era como las características de Dios, pero aquí dice la imagen de la sustancia, de lo que es correcto. El primer hombre fue hecho de la tierra, polvo. El segundo hombre o el último hombre o Adán espiritual o Jesucristo o todos los hijos de Dios, como lo quieras recibir, eres hecho de la palabra de Dios. O sea, tú ya traes la sustancia de Dios. No solamente ya traes otra vez la imagen, sino traes la misma sustancia divina. La imagen misma de su sustancia. Miren, ahí te va para que lo entiendas. O sea, tú puedes ser un imitador y puedes remedar a alguien, ¿no? Y te sale casi parecido. Pero el que es hijo, sin forzarse, tiene ademanes que son iguales a ¿quiénes? Al papá. Tú como hijo, en tu esencia está la genética de un líder correcto. Comprendan esto. Dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia divina. ¿Estamos? Ahora, vamos a Romanos capítulo 8 para que unamos esto. Capítulo 8. Verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su plan, propósito, proyecto son llamados. Tú has sido invitado a ese proyecto. Ahora, ¿qué hace para que se cumpla ese proyecto? Verso 29, porque a los que antes conoció, desde que te conoció desde la eternidad. Ojo. Dios te conoció desde la eternidad. No eres cualquier cosa. No fuiste producto de una calentura de tus papás. A veces me dicen, ay, yo fui el pilón. Pues Dios sí te conocía. Porque los que antes conoció también les preparó un destino. ¿Te da gusto eso? Dios ha preparado un destino para ti. Que puede ser que no se cumpla, ¿eh? Yo quiero que comprendas. El que preparó un destino es de que Él ya preparó todo para que tú lo transites, pero es tu decisión. Digo, porque si alguien se muere de temprana edad, dice, ese fue su destino. No, más bien Él no quiso el destino de Dios, porque el destino de Dios es tener larga vida. Ahora, dice, para que fuesen hechos conforme a qué. ¿Para qué es ese destino? Para que fuesen hechos qué. ¿A la imagen de qué? ¿Y cuál imagen traía? La imagen misma de qué.
la sustancia divina. Quiere decir que tú fuiste llamado para tener esa misma imagen. Ya no solamente la imagen de Adán antes de pecar, sino ahora tienes la imagen del invisible. Ahora la esencia misma, ahora toda tu imagen está hecha, apta para participar, ser socio en el mismo nivel de Jesucristo para ejercer un liderazgo. Para que empieces a ejercer un liderazgo en tu casa. Los jóvenes, un liderazgo en su escuela. En tu trabajo, un liderazgo. Yo me acuerdo cuando nos juntábamos a jugar fútbol, había quien quería pelearse con medio mundo. Pero había quien ejercía un liderazgo diferente. Un liderazgo de arriba. Ya tienes la imagen. Se está desarrollando la imagen de un líder correcto. Segunda de Corintios, por favor. Capítulo 3. ¿Qué fue lo que primero murió del hombre? ¿Su qué? Su espíritu. Eso. Lo primero que murió del hombre es el espíritu. Y la palabra muerte significa desprendimiento. Fue lo que primero experimentó el desprendimiento divino. Ahora, ¿Dios qué es? Dios es espíritu. Entonces, ¿el verdadero liderazgo de dónde viene? Del espíritu. Y cuando el hombre murió, perdió esa capacidad de liderazgo ¿de qué? Del espíritu. Pero el día que tú recibiste a Jesús, ¿qué pasó con el Espíritu de Dios y tu espíritu? Se unieron. Miren, pueden echarse todos los libros de liderazgo que hay en el mundo. Pero el verdadero liderazgo viene del Espíritu. Fíjate lo que dice en el capítulo 3, verso 17. A ver, quiero retomar, hacerles preguntas. Dios creó a su imagen, al hombre a su imagen y semejanza, ¿para qué? ¿Para que sea qué? ¿Para que fuera un qué? Con el pecado dejó de ser ¿qué? La palabra Señor es dueño. Dejó de ser un dueño, un líder. Pero ahí viene. Fíjate quién es el Señor, el dueño. Verso 17. Porque el Señor ¿es qué? Espíritu. Es el Espíritu. Lo que manda es el Espíritu de Dios. Ese es el Señor. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ahora tu esencia y tu identidad cambió. De ser un arrastrado, ahora eres el Señor. ¿Por qué? Porque su espíritu habita dentro de ti. Dentro de ti, dice, porque el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ¿qué genera? Ahí te va otra responsabilidad de un líder. ¿Generar qué? Libertad. Un líder genera un ambiente de libertad, un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad. Eso es lo que hace un líder del espíritu. Ahora, fíjate lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando, ¿cuál fue el error de Satanás? Dejó de mirar la palabra y ¿qué puso a mirar? A sí mismo. Nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, ¿qué? La imagen de la gloria del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma ¿qué? Sufrimos una metamorfosis. Y es por eso que muchos que reciben a Cristo Jesús, de ser arrastrados con miedo, de repente empiezan a tomar el liderazgo en sus casas.
Mujeres con miedo, ¿sí? Y los hombres amenazándolas. ¿Qué harías sin mí? Nada. Pégame, pero no me dejes. Pero empiezas a conocer de qué estás hecho y cuál es tu condición. ¿Sí? Y ahora te dicen, ¿qué harías sin mí? Pruébalo. Haría una empresa. Porque la mujer es capaz de eso. ¿Sí o no? El hombre no le falta trabajo y empieza a chillar. Y en cambio la mujer se pone a vender Yakult, Tupperware, ¿sí o no? De todo, de todo. Agarra un curso de masajes y anda restregando masajes por medio mundo. O sea, tiene una capacidad. Vende lo que sea. Imagínate con la identidad correcta. Empiezas a desarrollarte en un liderazgo. Empiezas a conocer el plan. Un líder tiene que conocer el plan. Porque si tú vas a llevar a alguien, tienes que saber hacia dónde lo llevas. Todo líder lleva o va a algún lugar. Todo líder. Lo triste es que hay líderes que ni siquiera saben a dónde van, nada más llevan a la gente por todos lados. Tienes que tener un enfoque, estar enfocado, tener visión, objetivos, metas, y todas venidas del cielo. Un líder de Dios tiene que conocer el plan. Tú tienes que conocer el plan en tu casa, el plan correcto, no tus planes, el plan correcto, el plan que proviene de Dios. ¿Qué dice ese plan acerca de tus hijos? ¿Qué dice ese plan acerca de tus yernos o acerca de tus yernas? Digo, de tus nueras. Conocer el plan. Un líder ignorante lleva a la muerte. La Escritura así dice en Oseas 4:6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento y todo es por su culpa, predicadores. No les enseñaron a la gente a gobernar. Eso sucede con muchos liderazgos. No enseñan a la gente a gobernar. Enseñan a la gente a tener miedo, a ser borregos, a ser ovejitas, y Dios no quiere que te quedes como ovejita. Así iniciaste como una ovejita, pero una ovejita no se puede montar. Imagínate, yo me le monto una oveja y ¿qué sucede? Barbacoa. No se le puede montar a una oveja. ¿Cuántas veces a ovejas no se les puede dar un liderazgo? ¿Por qué? Pues a las primeras cambios salen huyendo. Aprendamos de la palabra. Tú eres un líder. Acéptate como tal. No te niegues a ti mismo. Dios te diseñó como un líder. Pero Él quiere que sea su liderazgo, su imagen en ti, y que te lleve a niveles altos. Amén. Te bendigo y te amo en el nombre de Jesús.